clase de hoy, viernes 25 de noviembre del 2022, cuando ya es la semana final de este mes patrio, ¿no? Particularmente cerrará con broche con la celebración del día 28 de noviembre próximamente. Así que bueno, una sesión que les pueda ayudar a algunos de ustedes estarán de viaje, ¿verdad? Hacia algunas partes del interior del país, otros estarán en ciudad, ya sea en Ciudad de Panamá, en cualquiera de las poblaciones donde ustedes residan, pero en una semana particular en la que estamos culminando y se acerca un asueto para el día. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches, ingeniero Villarreal. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, compañeros. Gracias. Como ustedes pueden observar, tengo acá un problemita, un orzuelo que se está desarrollando en el ojo. Estoy tomando ya antibióticos, pero me arde bastante la vista, ¿no? En ese sentido me ha sido difícil hoy estar pendiente del computador. Pero bueno, vamos a hacer algunas actividades relacionadas con la temática que nos reúne esta noche, que son las enfermedades ocupacionales más frecuentes por órganos y sistemas, según habíamos conversado la semana pasada. Por allí me hizo comunicación compañeros de bienestar estudiantil que estarán pasando por acá para brindarle información relacionada con una encuesta estudiantil, tengo entendido, así que vamos a esperar unos minutos. Yo lo voy a escribir a ver si quieren pasar de una vez antes de iniciar las actividades que tenemos para la noche. Mientras tanto, si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues, tengan a bien hacerlo. Quiero aprovechar de agradecerle a todos ustedes pues, el compromiso, la colaboración, los buenos oficios que han tenido para con nosotros y las actividades de extensión de Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, la UNICET, que ha estado celebrando esta semana, la semana del cuidado de la salud, del bienestar, y hemos contado con la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. De la misma manera, pues la actividad que tuvimos, buenas noches, ingeniero Senros, la actividad que tuvimos con los compañeros del Perú, muchísimas gracias por haber participado. Por ahí me preguntaban si tenían enlace para las próximas, pero lamentablemente me compartieron a mí, fue un enlace de ponente, de participante expositor, y no tenía el enlace o la liga para el acceso público. Mil disculpas por eso. En relación a las actividades que hemos estado revisando, ahora teníamos por ahí nuestras cinco enfermedades. Manténganlas por ahí anotadas en sus teléfonos, en sus computadores o en sus herramientas de procesamiento de texto. Y luego me lo podrán ir compartiendo por el correo electrónico o en el momento que habiliten la plataforma, esa herramienta donde vamos a ir almacenando esas enfermedades en el idioma inglés para que después las podamos revisar por orden. Tenganla por allí con ustedes y me imagino que han tenido la oportunidad de ir revisando, de ir trabajando en ese Jamboard, mejorando un poco la información, organizándola mejor, preparando pues ese proyecto final que va a ser la entrega de su sistema de vigilancia epidemiológica. Ingenieros, licenciados, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? No me han dado respuesta a la coordinación estudiantil. Les comentaba al principio que debido a esta molestia que tengo por acá en el ojo derecho, pues se me ha dificultado en el día de hoy un poco los últimos 2 días la escritura en el computador y preparación de algunas cosas, así que hoy quiero pedirles disculpas por eso y vamos a presentar alguna información desde el punto de vista multimedia, que adicionalmente, si algunos de ustedes están
de viaje o están fuera de casa, particularmente por este fin de semana largo, pues pueden aprovechar de relajarse y ver información con comodidad y puedan aprovecharla muchísimo mejor. Buenas noches, ingeniero Río. Un gusto saludarle. Buenas noches, profesor, compañeros. Muchísimas gracias. Un gusto saludarle. Vamos a iniciar, si ustedes me permiten, entonces, con la primera actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Básicamente tenemos dos actividades multimedia, dos recursos multimedia. Son dos documentales, dos videos que tienen que ver con enfermedades ocupacionales. Algunas de ellas, principalmente desde el punto de vista de los riesgos físicos, ¿okay? Y biológicos, tanto mecánicos, químicos, etcétera. Y la otra principalmente con un tema muy importante que es la salud mental, las enfermedades ocupacionales de origen mental. Entonces, sin más, me permiten ustedes compartir el primer recurso multimedia. Hasta ahora, mientras iniciamos esta presentación, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, mis estimados? Ok, iniciamos entonces. Y voy a luego colocar mi micrófono en mute, porque como ven, tengo algunas actividades acá familiares, pues entonces para que no nos interrumpan me voy a colocar en mute, pero me continúo por acá en cámara. Gracias. Perdón, antes de continuar, ¿me confirman que se escucha y se ve adecuadamente? Sí se escucha, profe. Sí, profesor. Muchas gracias, ingenieros. Entonces, quedo para acá con ustedes. No me alejo, pero voy a estar con el micrófono en off. Cualquier cosa, por favor, levantan la mano, pueden interrumpir si hay alguna falla en el audio o el video, o si tienen alguna pregunta o algún comentario. De igualmente, en el momento que llegue la compañera de coordinación estudiantil, pues podemos parar un momento para atender la información que ella nos quiere dar. Muchísimas gracias. Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Presenta: el trabajo es una actividad positiva y socialmente necesaria, que suelen promover las empresas, generando riqueza y creando empleo. El resultado de este esfuerzo común entre trabajadores y empresarios suele verse directamente reflejado en el desarrollo económico y social de cada comunidad y en la prosperidad de sus habitantes. Cada trabajo, además, suele ser una fuente de satisfacción, tanto económica como personal. Y aunque implica la dedicación de una parte importante de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestras habilidades y conocimientos, no debería afectar perjudicialmente a la calidad de nuestra salud. En una empresa de serigrafía textil trabaja Mercedes, de 46 años. En su jornada laboral, manipula habitualmente tintas y disolventes, así como otros productos químicos que se utilizan para la estampación y el limpiado de planchas. Desde hace tiempo, con el uso de algunos productos, viene sintiendo molestias de tipo respiratorio que, en ocasiones, dificultan la ejecución normal de su actividad. Antonio, 35 años. Trabaja en un taller del automóvil especializado en la fabricación y reparación de tubos de escape, por lo que suele estar expuesto a niveles continuos de ruido,
en ocasiones superiores a 80 decibelios. Aunque él quiere quitarle importancia, sus compañeros han comenzado a notar que está perdiendo capacidad auditiva, ya que en muchas ocasiones no atiende cuando se le llama, lo que está generando pequeños inconvenientes y molestias. Rocío, 21 años, es cajera de un supermercado desde los 18 y va camino de batir un récord, ya que hay muchas jornadas en las que llega a pasar por caja más de 6.000 artículos. Quizás por eso, cada vez son más frecuentes las molestias en hombro y espalda que viene sintiendo durante su trabajo. Estas tres situaciones, con protagonistas y trabajos tan diferentes, sin embargo, comparten algunos elementos en común. Los riesgos invisibles. ¿Invisibles? Prevención de patologías relacionadas con las condiciones del trabajo. Si analizamos con detenimiento estos tres casos, podemos observar que se repiten algunas circunstancias de características similares. 1. En todos se realiza una actividad laboral concreta. 2. En los tres se presentan patologías cuyo origen parece derivarse de las condiciones en que vienen realizando su trabajo. 3. En cada situación puede detectarse una causa o agente con la que cada patología pudiera estar relacionada. Por tanto, podríamos deducir que estas tres personas presentan unos síntomas cuyos orígenes parecen estar relacionados con las condiciones en que habitualmente realizan su actividad laboral y que pueden derivar en enfermedades profesionales. Desde un punto de vista preventivo, una enfermedad profesional puede entenderse como una patología derivada de la exposición crónica a agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el ambiente de trabajo, que tiene como consecuencia un deterioro de la salud. Partiendo de esta idea, una enfermedad profesional no debería confundirse con un accidente laboral, ya que, mientras los accidentes suelen producirse de una manera imprevista y repentina, causando un daño inmediato, las patologías relacionadas con las condiciones del trabajo normalmente suelen afectar más lentamente al organismo, viniendo a manifestarse con el paso del tiempo. Casi todas las actividades pueden llevar aparejados algunos factores que por sí mismos podrían calificarse como riesgos para la salud. Si se trabaja en la fabricación de pan, en mayor o menor medida, se estará expuesto a restos de levaduras o al polvo de la harina. En una ocupación administrativa, es muy probable que se produzcan con frecuencia tareas o movimientos repetitivos en los trabajos frente al ordenador. Si se realizan labores agrarias, se estará habitualmente expuesto a radiaciones solares. Y así, podríamos seguir con todas y cada una de las actividades laborales. Ahora bien, estos riesgos, en muchas ocasiones inherentes a la propia naturaleza de la actividad, por el mero hecho de ser potencialmente perjudiciales, no deben ser considerados como generadores de enfermedad, ya que, si se adoptan a tiempo las medidas de prevención y protección adecuadas, de manera que se evite o se controle la exposición a los mismos, verán reducida su peligrosidad y su potencial incidencia en la aparición de futuras patologías para la salud. Para conseguir este objetivo, resulta indispensable que tanto empresarios, empresarias,
trabajadores y trabajadoras mantengan una actitud receptiva hacia la prevención que permita la puesta en práctica de una serie de medidas eficaces, como son la identificación, evaluación y control de los riesgos y factores ambientales que concurren en cada trabajo. La disposición de los medios materiales necesarios para prevenirlos, automatizando las tareas o disponiendo de las medidas de protección que conlleven una menor exposición a los mismos. La formación adecuada para poner en práctica nuevos hábitos preventivos. Y las actuaciones, periódicas y protocolizadas, del Servicio de Vigilancia de la Salud. Identificación de riesgos. Para proceder a la identificación de estos riesgos, es preciso conocer cuáles son los tipos de agentes a los que se puede estar expuesto en los distintos entornos laborales y que, atendiendo a su naturaleza, se catalogan como agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Agentes físicos. Bajo esta denominación se agrupan los agentes de diversa naturaleza física que pueden ser perjudiciales en función de su intensidad y del tiempo de exposición a los mismos. Entre los agentes físicos resultan especialmente significativos todos aquellos de tipo ergonómico, que pueden dar origen a trastornos musculoesqueléticos, que son, con diferencia, las patologías que en mayor número de casos se presentan, ya que pueden darse en todas las tareas y sectores productivos. Como trastornos musculoesqueléticos, se encuadran una serie de problemas para la salud debidos a lesiones de músculos, tendones, nervios y huesos, que suelen darse principalmente por posturas inadecuadas, forzadas o movimientos repetitivos en los trabajos que pueden afectar a manos, muñecas, codos, hombros, rodillas y pies. Sobreesfuerzos y manipulación inapropiada de cargas, principales causantes de patologías dorsolumbares en espalda, cuello y miembros superiores. Y esfuerzos sostenidos de la voz o mal uso prolongado de las cuerdas vocales, que puede producir fatiga vocal, disfonías, nódulos. Medidas de prevención. Las medidas de prevención que se deben adoptar se fundamentan en propiciar sistemas de trabajo ergonómicos, disponiendo para ello de los medios materiales adecuados para cada tarea, automatizando o mecanizando todos aquellos procesos que impliquen la manipulación, levantamiento o traslado de cargas, facilitando las pausas necesarias para moderar la fatiga muscular y favoreciendo, siempre que sea posible, el trabajo en equipo, con objeto de compartir rotaciones dentro de la misma jornada y reducir el impacto de las tareas repetitivas, y ofreciendo la formación necesaria . Sí, me disculpa, muy buenas noches. Vamos a tener un momentito, creo que la compañera de coordinación está por acá y nos va a dar algunas indicaciones. Adelante, profesora. Buenas noches, profesor. No quería interrumpir. Un gusto. No, está en casa. Bienvenida, la estábamos esperando. Sí, buenas noches a todos. Soy Carolina Galáctica, coordinadora estudiantil. Y en cada una de las materias y cada bimestre estamos pidiendo su opinión. Les estoy dejando en el chat el enlace para contestar este formulario. Es corto, es anónimo, pero nos ayuda muchísimo.
Así es que agradecemos su colaboración y gracias, profesor. Buenas noches. No, a sus órdenes, no se preocupe, siempre atento, ¿ok? No, disculpe si usted, voy a copiarlo, luego de un rato lo vuelvo a colocar en el chat y luego lo mando por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a usted. Bien, continuamos entonces, me vuelvo a poner en mute. Hasta ahora, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda en relación al material audiovisual que estamos observando? ¿Se escucha bien? ¿Se está comprendiendo? Sí, hasta el momento muy interesante, profe. Muchas gracias, ingeniero Alan. Perdone, licenciada ingeniero Seirros, me decía. Sí, se escucha bien y muy interesante. Sí, está bastante bien logrado, ¿no? O sea, fíjense que los actores hacen la actividad bastante bien, se observa que no utilizan los sistemas de protección, pero después entonces sí se ve que ya se comienzan a utilizar y todo lo demás. Y va hablando de los diferentes tipos, ¿no es cierto? Tanto los físicos como los químicos, los biológicos. Y bueno, como les comentaba al inicio, posteriormente vamos a ver algo mucho más enfocado hacia la salud mental. Muchísimas gracias, compañeros. Pues, continuamos visualizando. Voy a colocarme en mute y quedo por acá también pendiente de chat de WhatsApp para cualquier comunicación, para no interrumpir aquí en pantalla. Para mejorar la higiene postural en el trabajo. Y en su caso, la correcta adecuación en el uso de la voz mediante el aprendizaje de técnica vocal. Otros agentes físicos son el ruido, producido por muy diversas fuentes y que puede ser causa de hipoacusias o sorderas de diferentes grados. Las vibraciones, por la exposición continuada a trabajos con máquinas que las generan y que pueden ser origen, entre otros, de trastornos en la columna y circulatorios. Los cambios térmicos. Los cambios térmicos originados en trabajos de proximidad con fuentes de calor a muy alta temperatura, como los hornos de siderurgia, o bien con tareas que exijan temperaturas muy bajas, como el caso de las cámaras frigoríficas. Las radiaciones. Ya sean ionizantes, por exposición a fuentes radioactivas, ultravioletas, que suelen generarse en los procesos de soldadura, o lumínicas, por exposiciones al sol de manera habitualmente prolongada o en horarios de máxima intensidad. Agentes químicos. En este grupo se incluyen todos los elementos o compuestos químicos, ya sean puros, mezclados o derivados, así como sus residuos, si han sido por causa de una actividad laboral. Los agentes químicos pueden ser nocivos, tóxicos o muy tóxicos. Y en ocasiones llegan a ser cancerígenos o presentarse como mutágenos, lo que puede dar origen a patologías hereditarias. El riesgo de exposición a los agentes químicos suele darse en todas las actividades relacionadas con la transformación de metales y sus compuestos. Las que pueden originar combustión incompleta de hidrocarburos, como gasolinas y combustibles derivados del petróleo, o con tareas que exijan la combustión de basuras, carbón u otras sustancias orgánicas que desprendan partículas que pudieran ser nocivas. Y aquellas en las que se elabore, aplique o manipule
cualquier tipo de producto o sustancia química, farmacéutica o fitosanitaria. Agentes biológicos. En este grupo se relacionan los elementos orgánicos como microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos o polen, entre otros, que pueden estar presentes en determinados ambientes laborales y son capaces de producir infecciones, reacciones alérgicas o intoxicaciones. Los sectores más expuestos a sus efectos son aquellos que, por su propia actividad laboral, tienen más facilidad de entrar en contacto con estos agentes, como cualquiera de las profesiones relacionadas con el servicio público o la sanidad, tanto asistencial como de laboratorio. Aquellos trabajos vinculados con el trato de animales, sus carnes, restos y despojos. Y todas las tareas que se realicen en contacto con las plantas y el entorno natural. Evaluación y control. En todos los casos, una vez detectado cada agente presente en el entorno de trabajo, deberán evaluarse las distintas medidas de prevención y protección en función del daño que puede causar o la toxicidad potencial del agente, ya que todos no resultan igual de peligrosos para la salud. El grado de concentración, cantidad o intensidad con que se presenta. Y el tiempo de exposición o contacto con el agente durante la jornada laboral. Medidas de prevención y protección. Las medidas de prevención y protección que deben adoptarse con todos los agentes, en orden a su grado de eficacia, son: 1. Eliminación del riesgo. Sustituyendo desde el principio y siempre que se pueda los riesgos y factores ambientales que concurren en cada trabajo, de manera que, pudiendo conseguir el mismo beneficio productivo, el trabajo entrañe poco o ningún riesgo. 2. Minimizar su exposición o contacto. Cuando no sea posible sustituir o eliminar el agente, debe plantearse una reestructuración del proceso, automatizándolo o disponiendo de medidas de protección que conlleve una menor exposición. 3. Aislar el agente y uso de medidas de protección colectiva. Siempre que sea factible, se debe confinar el agente y poner en práctica todo tipo de medidas tendentes a la protección colectiva, de manera que incida sobre el menor número de personas posible. 4. Utilización de equipos de protección individual. Además de las medidas de protección colectiva, se potenciará el uso de los equipos de protección individual adecuados para cada tarea. 5. Higiene personal. Como complemento a estas medidas, debe recomendarse la higiene personal, dotando el lugar de trabajo de las instalaciones adecuadas para que pueda llevarse a cabo. Formación. Es importante complementar todas las medidas de prevención y protección en las empresas mediante un sistema de formación e información preventiva continua. De manera
que los trabajadores y trabajadoras puedan estar siempre al corriente de los procedimientos utilizados y los cambios en sus condiciones de trabajo. Vigilancia de la salud, una pieza imprescindible para la prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 22, dispone que el empresario deberá garantizar a sus trabajadores y trabajadoras la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. En base a esta obligación, el Servicio de Vigilancia de la Salud se constituye en una actividad técnico-preventiva muy eficaz para identificar y poner de manifiesto problemas incipientes y patologías relacionadas con las condiciones de trabajo. Habitualmente, la vigilancia de la salud suele confundirse con la realización de un chequeo médico de carácter general, cuando consiste en una serie de pruebas protocolizadas adecuadas específicamente a los riesgos potenciales a los que pueden estar expuestos los trabajadores y trabajadoras en función de su puesto y condiciones laborales. Esta actividad preventiva pone en relación al técnico higienista con el personal médico, que en función del informe sobre las condiciones de trabajo, selecciona las pruebas clínicas que realmente puedan suministrar una información relevante y que no tienen por qué ser iguales para todas las personas. Así pues, el Servicio de Vigilancia de la Salud resulta una pieza imprescindible para la prevención, ya que permite la recogida sistemática de datos que pueden ayudar a identificar y advertir de los posibles riesgos a los que pudiera estar expuesto el colectivo laboral de una empresa. Sin que por ello deba proporcionar en ningún caso información que vulnere el derecho a la confidencialidad de los datos obtenidos. Planificar las acciones preventivas estableciendo prioridades de actuación dentro de las empresas. Y evaluar la eficacia de las medidas preventivas que se hayan puesto en práctica, sugiriendo nuevas actuaciones si fueran necesarias. Conocer los riesgos derivados de las condiciones de trabajo y actuar para disminuir la incidencia de las patologías derivadas de las mismas debe ser un compromiso de todos. Empresas, trabajadores y trabajadoras, instituciones que interactúan en este ámbito y, en definitiva, de la sociedad en general. Por este motivo, debemos considerar imprescindible la divulgación y promoción de la cultura preventiva en todos los estamentos sociales y potenciarla desde la propia educación primaria, para que la prevención deje de ser una opción y se convierta en un hábito. Porque mejorando las condiciones de trabajo en beneficio de la salud, todos saldremos ganando. Muy bien, dejamos de presentar unos minutos para hacer la discusión, un poco del material que observamos. Voy a copiar en el chat el enlace por si al caso alguien lo quiere guardar y mostrar después junto a sus equipos de trabajo o colaboradores. Y vemos que a pesar de que han pasado algunos años desde que este material fue grabado por los modelos de los vehículos, podemos calcular que por unos 15 años aproximadamente,
No deja de tener vigencia todo lo que se comentó allí. Adelante, licenciado Aranda. Ahí le escuchamos. Perdón, no sé si me escuchan ustedes. Licenciado Aranda, adelante. Que digo que me gustaría participar después de su comentario para que me tenga en cuenta. Sí, adelante, licenciado, por favor. Pero sería después de su comentario, profesor. Después que usted comenta lo que iba a decir, me gustaría entonces intervenir un puntito allí nada más. Sí, señor, con mucho gusto. Gracias. Una vez más les pido disculpas por haber, digamos, cambiado un poco la metodología y no hacer la presentación yo, pero como les comentaba, tengo aquí un problema con complejo que estaba molestando los últimos 2 días. Entonces, quise buscar algo que mostrara la información que habíamos preparado en cuanto a los diferentes riesgos laborales y las enfermedades ocupacionales como tal. Pero sí, considero que el material, pues, desde el punto de vista técnico, tenía relevancia y estaba muy similar a lo que habíamos revisado. Adelante, licenciado Aranda, le dejo su comentario, escuchamos alguna opinión de los compañeros y entonces vamos a la parte ahora más de la salud mental. Adelante, licenciado. A mí me parece interesante el video, como usted lo ha dicho, pues una temática diferente, pero no deja de ser atractiva, por lo menos desde mi punto de vista. Sin embargo, bueno, yo le encontré a título personal una sola falla al video y usted me podrá corregir en el poquito de conocimiento que tengo. El video menciona y decía, dije, evaluar las medidas de prevención y protección, y la primera que mencionó era eliminar el riesgo. Creo que el riesgo no se elimina, simplemente se disminuye, pero siempre va a estar presente. Es así, licenciado, tiene usted toda la razón. Podemos intentar minimizar. Correcto. Pero el riesgo como tal, el solo hecho de realizar una actividad, tendríamos que cambiarla por completo. Claro, ellos hablaban también al inicio de que a veces era necesario cambiar el proceso de trabajo o inclusive utilizar tecnología, por ejemplo robots, para que el ser humano no esté expuesto, lo cual es un arma de doble filo, porque en la medida que se roboticen más actividades, pues algunos compañeros probablemente perderán sus funciones, ¿no? Pero evidentemente está el tema de que debemos éticamente velar por su salud y su seguridad. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias. ¿Algún compañero, compañera, ingeniero o ingeniera? Licenciado o licenciada. Así es, tiene toda la razón. Pues, intentamos minimizarlo, reducir el impacto, pero tendríamos que cambiar todo el proceso de trabajo o simplemente no contar con colaboradores humanos para que realmente no exista riesgo. Y es uno de los puntos, profesor, que yo internamente o personalmente critico mucho en el tema de los supermercados. Sin embargo, la crítica me la hago hacia mí mismo. Y hablaba el video, si no me equivoco, textual, decía 6.000 artículos que pasaba a la cajera. O sea, es un riesgo bastante alto, porque si lo multiplicamos semanal, quincenal, mensual, estamos hablando de un número arriba de los 20.000, mucho más. Entonces, qué facilito es hacer una rotación del personal en la cajera. Y no solamente tenerla allí todos los días con la rutina, está bien, fue contratada para ser cajera, pero te funciona más rotar al personal que esclavizar a ese personal de forma constante con los movimientos repetitivos que va a tener día a día, que a la final vas a tener un trabajador enfermo y cuando ya no te funcione, la tónica del empresario es, bueno, te despido y contrato otro, pero ¿cuánto cuesta la capacitación del nuevo personal? ¿Cuánto cuesta el entrenamiento del nuevo personal? Pierdes mucho más tiempo, mucho más dinero capacitando un nuevo personal que cuidando de una forma preventiva a tus trabajadores, y más
si eres una empresa sólida. Si eres una empresa sólida que tienes trayectoria y muchos años en el mercado, te sale mucho más factible cuidar a tu trabajador que estar contratando cada año, cada 6 meses, cada 2 meses, cada 3 años a un personal. Es el caso distinto a por lo menos el trabajador que trabaja en construcción, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la construcción te puede durar meses y te puede durar un año, máximo 2, 3 años. Difícil y rara vez que se ve una construcción que demore mucho más tiempo de eso. Sí las hay, pero son pocas. Y entonces, ese personal tú lo contratas, le haces un contrato de 1 año, 2 años y ya no sabes más del trabajador. Listo, está bien, puede que el trabajador desarrolle una enfermedad prolongada que no presentó en tu trabajo, puede ser raíz de él, pero no está dentro de tu trabajo. A diferencia de estas empresas sólidas. No sé si me explico lo que le quiero dar a entender con el punto de empresas que rotan su personal de forma frecuente a empresas sólidas que les sale más factible tener un personal capacitado y por muchos años. Comparto con usted su opinión, licenciado Aranda. Es más costoso capacitar, digamos, pero definitivamente en el tiempo, cuando estamos hablando de sostenibilidad de la empresa, de empresas con arraigo y que verdaderamente estén en congruencia con la protección y la prevención de los eventos ocupacionales, pues resulta muchísimo mejor y más factible capacitar. Desde el punto de vista de supermercados, disculpe, licenciada Patricia, por favor, adelante. Hola, profe. Es contradictorio, Jaime, lo que tú dices, porque si lo ponemos desde el punto de vista aquí en Panamá, ponte, ¿qué supermercados grandes hay? El 99, El Rey, Riva Smith, Prismar. Si tú analizas cómo es el proceso de selección de ellos solo dan contrato de 3 meses a sus cajeras. Entonces, ellos ahí se libran de muchas responsabilidades, a menos de que ya la persona venga de muchos años atrás, pero de un tiempo para acá, los supermercados no dan permanencia al super extra, por conocidos que he escuchado. Otro punto, como él lo menciona, eso puede ser medicina preventiva en Panamá, hasta ahora se está implementando, profesor. Eso no se veía anteriormente, o sea, el colaborador se daba cuenta que estaba enfermo ya cuando la enfermedad iba avanzada, dígase una enfermedad adquirida en el trabajo. Pero ahora las nuevas normas han querido los derechos humanos, las redes sociales, el internet, lo que sea que ha permitido de buena forma que uno sepa que estas enfermedades pueden ser causadas por el trabajo. En parte positiva de la nueva tecnología. Pero si es un supermercado pequeño que no tiene rotación de personal, que solo puede pagar una cajera, ¿cómo va a rotar esa cajera? Si solo tiene, si uno lo analiza desde el punto de vista económico, las cajeras aquí en el supermercado ganan salario mínimo o más abajo del salario mínimo. O sea, yo no te voy vamos a verlo desde el punto de vista del empresario y que lo que se sabe comúnmente en la calle, que ellos no van a, que el empresario no va a querer invertir en medicina preventiva con un colaborador. O sea, vas a gastar más de lo que tú le pagas en su salario, ¿me explico? O sea, que es como contradictorio. El punto de Kenny es bueno, debería ser así como es en otros países, pero el punto es cómo se manejan esos temas aquí en Panamá, de que no hay la educación para que, o sea, en el medio empresarial, de que los dueños de empresas sepan de que esa es la manera correcta, la medicina preventiva. Es que esa es la tarea, y gracias por la intervención, Paola, esa es la tarea de nosotros, los salud ocupacional. Nosotros tenemos que hacerle ver a un empresario que invertir en su trabajador, por poco que sea el contrato, no es un gasto, es una inversión. Y te toco un punto importante, Jaime, esa era otra cosa. Hablaste de la construcción, pero te voy a decir algo. El Suntrax puede ser todo lo revolucionario que tú quieras, pero para que sepas, porque yo trabajé en una corredora de seguros que le vendía seguros al Suntrax, ellos cuidan mucho a sus empleados.
Demasiado. Desde el punto de que ellos le exigen que el guindole, no sé cómo se llama ese tipo que se guinda como en unos andamios allá en ese tipo, ellos le tienen un seguro de vida que entra la mamá si el trabajador tiene 10 hijos, y antes eso no se veía, ese trabajador se caía, ya se moría y bueno, a la familia ve cómo lo enterraba. Ya De el igual Suntrack forma, no. El Suntrack, esos tipos se golpean un dedo, y te estoy diciendo porque yo vendía los seguros a las personas del Suntrack. Si ellos se machucan uno con un martillo, ellos tienen hasta los dedos asegurados. O sea, correcto. qué ironía, porque tú dices, no es por denigrar, pero somos así la sociedad. Dice, no, porque él trabaja en construcción, pero para que nos informemos, el Suntrack hoy en día pelea mucho los derechos de sus trabajadores, desde salud. Ellos van, ponte a una construcción por decirte, y que están haciendo tal edificio, llega la gente del Suntrack y no le tienen los equipos de seguridad, no les tienes el espacio donde las personas puedan comer, o sea, por darte ejemplo, y la gente del Suntrack le para la obra a la persona que está en construcción y le dice, hasta que esto no sea apto para los trabajadores, no te dejo no sigues la obra. O sea, que el ingeniero o la persona que lo esté haciendo tiene que ponerse en función para darle lo que el colaborador necesita en ese momento. Que de hecho no nada más el seguro, Paola, sino que también acuérdate que creo que ellos han llegado hasta el punto que el trabajo en altura se le paga más al trabajador, si no me equivoco. Creo que Kenny tiene un poquito más de Sí, sí, conocimiento. pues no, ellos le pagan más. Yo te lo digo porque he visto desde el punto de vista del seguro hasta el punto de vista de la seguridad ocupacional, a eso me refiero. Y ellos tienen ahí el licenciado de seguridad ocupacional que va y le da la charla y le dice cómo deben de trabajar, en qué área, tal. O sea, todos los proyectos deben de tener una persona idónea de seguridad ocupacional para que capacite a los trabajadores. Sí, el Suntrack tiene un departamento de seguridad y ellos constantemente están capacitándose ellos mismos para poder capacitar a los trabajadores. Invierten mucho dinero en ellos, demasiado. Incluso hacen posgrado en el exterior y aplican a través del gobierno y el IFARU para capacitaciones en el exterior sobre políticas de protección laboral. Y disculpen que interrumpa, por favor, me encanta que participen todos. Sigan adelante. Óigame, no quise pararlo, sigan, continúen. Adelante, Santiago, sigue. Profe, y así como dicen los compañeros, el Suntrack se ha metido mucho en más que todo, bueno, ellos iniciaron con el tema de la construcción y ponen los parámetros cuidando siempre la integridad física del trabajador. Y tienen que tener, es más, las empresas tienen que tener algunos participantes del Suntrack que son los que vigilan, por decir alguna palabra, pero supervisan que realmente se esté cumpliendo con los reglamentos y los lineamientos de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores. Y así como dice Paola, un espacio apto para almorzar, su comedor, su equipo de protección personal, si el área es segura para ellos, si se puede, si no se puede, si tienen las condiciones y demás. Yo pienso, en mi opinión muy particular y muy externa, ¿no? Como visualizador, pues pienso que debe ser aquí un trabajo de todos. Por supuesto, la norma legal, la ley del trabajo, debe ser hecha cumplir. O sea, para algo durante los últimos 150 años, por decirlo así, o casi ya los 200 años, han venido realizándose en el mundo grandes luchas gremiales de los trabajadores para hacer velar sus derechos. Definitivamente que el empresario también es un actor, una parte importante en esta relación, porque es el que pone el capital, ¿verdad? La inversión, pero eso no tiene que ir en desmedro de la salud y de la calidad de vida de los candidatos. Entonces todas estas luchas no pueden quedar escritas en hielo, ¿sí? Definitivamente que se han ido transformando en las diferentes normativas de cada uno de los países, incluso en las convenciones internacionales, los tratados internacionales para velar sobre los derechos del colaborador. A su vez, la sociedad civil organizada, en este caso en sindicatos como Suntrack y otros, está también
los trabajadores del área de la salud, que también hacen su lucha cotidiana en los diferentes centros asistenciales para evitar esta exposición a riesgos biológicos, sobre todo, no dejará mentir con el tema de la pandemia, cuando estaban muy presionados con este tema y eran los que más se enfermaban en los primeros tiempos. Pero al final hay que llegar a acuerdos para el desarrollo, para que el empresario siga haciendo la inversión, el colaborador pues participe de la actividad y tenga una remuneración justa, sin que ello venga en desmedro con su salud, y que en general crezcamos todos como sociedad, ¿no? Pero definitivamente que todos, y es nuestro deber, actuar allí, no solamente en la vigilancia de que se esté cumpliendo la norma, sino en la educación. Y en la educación no solamente al colaborador y su familia, sino también, muy importante, esa educación al empresario. En relación a lo que comentaba el compañero Aranda sobre el tema de las cajeras, para mí es de gran preocupación. Y claro, hay un tema de que este colaborador pueda estar expuesto a un trabajo repetitivo de 6.000 productos en un día. Quizá cuando la compañera nos comentaba en un negocio de menor tamaño, quizá no sean esos 6.000 productos, quizás sean menos porque el nivel de ventas es menor, pero igual está ahí repetidamente. Entonces, quizá alguna solución que han buscado los empresarios, y no sé si han tenido la oportunidad de ver algunos ejemplos en algunos puntos acá en la ciudad de Panamá, es empezar a colocar cajas digitales. O sea, el mismo usuario, el mismo cliente pasa por su código de barra y lo va colocando en una bolsa, y al final pasa la tarjeta y se acabó, y solo se necesita un personal para estar pendiente ahí de la supervisión sin que tenga que haber ese trabajo repetitivo. Entonces, de alguna manera, sí, se está cuidando la salud del colaborador, pero ¿qué ocurre? Ya ese colaborador no está allí, ¿no? Y entonces, ese es el tema de la automatización de los trabajos. Sí, estamos menos expuestos como personas, como seres humanos, pero mi preocupación es ya ese puesto de trabajo no está disponible para un compañero o compañera que tenga la necesidad de alimentar a su familia. Entonces, son temas que tenemos que ver bien de cerca, ¿no? Y por eso les agradezco mucho la discusión. Si ustedes me permiten, entonces voy a colocar la otra actividad multimedia, que sería más enfocada hacia el riesgo ocupacional desde el punto de vista psicosocial. Continuamos la comunicación y conversación a través de la mensajería WhatsApp. En caso de cualquier duda o pregunta, me avisan por ahí, paramos, lo discutimos. Y bueno, hasta ahora, en este momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren hacer algún otro comentario? Ingeniera, ingeniero, profesoras, licenciadas y licenciados. De mi parte, por ahora no, profe. Les agradezco de verdad muchísimo. Me ha encantado esta sesión porque ha sido muy, muy participativa. Yo voy a tener que enfermarme de los ojos más frecuentes para generar estos debates en los cuales aprendemos todo. Y aprendemos de cada una de las áreas de cada uno de ustedes, que después me van a ir contando, entonces, según ese enfoque que tienen cada uno de ustedes, cuáles son las enfermedades que más se presentan, ¿no es cierto? Por ejemplo, le hago la pregunta a Marisol o a Nidia, que en sus empresas donde están laborando actualmente, ¿cuál es el mayor riesgo? ¿Cuál es la mayor casuística? ¿Cuál es la mayor incidencia de enfermedades ocupacionales? Pero no les quito más tiempo. Eso lo discutimos en la sesión que viene, porque entiendo que terminamos la clase a las 9:30 y este video tiene más o menos esa duración. De igual manera, primero les voy a copiar acá el enlace para que ustedes lo puedan guardar, por si acaso en determinado momento pues, no podamos continuar la clase y quieran verla en el futuro. Y una vez más voy a copiar el enlace que nos compartía la profesora de coordinación estudiantil para que por favor nos colaboren llenando esa encuesta. De la misma manera se las comparto en toda esta información, en el grupo de WhatsApp, a ver si nos sale bien, para que la puedan verificar posteriormente. Muchísimas gracias. Me vuelvo a colocar en mute para que no escuchen todo el escándalo que he tenido por acá.
y seguimos viendo el video. Gracias. Es como si alguien de repente desconectara el enchufe y apagara el interruptor principal. Imagina que estás en una feria y de repente escuchas ese sonido. Todas las luces se apagan, el carrusel deja de girar y la música se detiene. Está oscuro. Estás desorientada. Te caes. Y no puedes hacer nada. Me siento como si fuese a morir. Y durante los últimos 8 años estoy completamente segura de que en mi cuerpo ha sucedido algo que ha hecho que esta condición sea irreversible. Muchas veces me sentaba a la mesa por la noche, desesperada, y le explicaba a mi novio que no podía entender que nadie pudiese encontrar algo. En los días malos, ni siquiera puedo levantarme de la cama. Sé que mis piernas deberían reaccionar. No hay una parálisis. Pero no tengo la energía para salir de la cama. Me falta el aire. No tengo la fuerza para abrir mis pulmones. Así que ni siquiera puedo terminar la frase sin hacer una pausa para respirar y poder continuar hablando. Por supuesto que te falta parte de la vida, especialmente cuando ves lo que hacen otras personas de la misma edad. Afortunadamente todavía no me ha afectado tanto, pero tengo días en los que me siento realmente mal y solo puedo estar tumbada en la cama y apenas moverme. Realmente siento dolor en todo el cuerpo y siento temor de que esto se convierta en una condición permanente en el futuro. Eileen Brown, Ralph Lipke y Sonia Cole son 3 de las más de 100 personas afectadas que se presentaron tras nuestro llamado a través de la Sociedad Alemana de Síndrome de Fatiga Crónica. Estaban dispuestos a hablarnos de su enfermedad. En ese momento comenzamos a tener una idea de la desesperación y el sufrimiento de estas personas. Comenzamos a investigar y en el Hospital Charité de Berlín conocemos a Carmen Scheinbenbogen, que lleva muchos años estudiando el síndrome de fatiga crónica. Vengo del campo de la oncología. Ahora en 2020 estamos realmente tan avanzados tecnológicamente que hemos entendido muchos mecanismos hasta el último detalle, por lo que ahora tenemos enfoques terapéuticos específicos sobre esta base. Lo mismo ocurre con la neurología, pero en este caso nos las vemos con una enfermedad de la que conocemos tan poco como lo que conocíamos sobre otras enfermedades hace quizás 30 o 40 años. Y en general solo hay unos pocos científicos en todo el mundo que la están investigando, lo que no tiene relación alguna con la frecuencia de la enfermedad. De 17 a 24 millones de personas se ven afectadas por el síndrome de fatiga crónica en todo el mundo. En Alemania son unos 300.000, en Francia unos 250.000. Las mujeres se enferman con más frecuencia que los hombres. Los investigadores suponen que como máximo solo se han diagnosticado la mitad de los casos. En este mundo hay 2 tipos de personas. Los que se adaptan al cambio, salen adelante y crean el futuro. Mi sentimiento más fuerte es la decepción. Quiero decir que nunca me hubiera imaginado que me dejarían tan sola en esta situación. Que no solo no hay interés, sino que tampoco hay comprensión. Y que cuando hablas con los políticos siempre piensan que eres un caso aislado. No soy un caso aislado. Y lo peor es que uno desaparece poco a poco de la vida.
Recuerdo que en 2018 mis vecinos pensaron que me había mudado. Hoy es 26 de octubre. Desde ayer por la noche me siento cada vez peor. Hoy no pude hacer mucho y pasé la mayor parte del día acostada. Hasta el más mínimo esfuerzo era demasiado para mí. Se trata del síndrome de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica, un nombre complejo para una enfermedad compleja. El término miálgica se refiere al músculo y encefalomielitis se refiere a la inflamación del cerebro y de la médula espinal. Tampoco es un término muy exacto porque en la mayoría de los pacientes no hay evidencia de inflamación en el sentido clásico. Finalmente, en 2015, hubo otro intento de darle a la enfermedad un nombre más apropiado. La designación de enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo. También es muy larga, pero al menos describe mejor el problema, porque es lo que caracteriza a la enfermedad, que uno no tiene reservas, no tolera el menor esfuerzo. Hay reacciones físicas completamente inexplicables. Te duelen tanto los huesos que no puedes mantenerte en pie, como con una gripe. Te sientes débil, sientes fiebre y dolor muscular. Antes era activo, muy activo. No solo como policía que estaba afuera en la calle, que hacía arrestos. Incluso cuando las cosas se ponían difíciles, también era emprendedor en lo privado. Eso me lo quitaron por completo. Aileen contrajo mononucleosis, una enfermedad causada por el virus de Epstein-Barr hace 2 años y medio. Desde entonces no se ha recuperado y rara vez logra ir a la escuela. Para los padres es desconcertante lo que le ocurre a su hija. Antes estaba siempre fuera. Salía con sus amigos. Se pasaba el día haciendo deporte. Hacía su entrenamiento aquí en casa y es muy grave que ya no pueda bailar. Como padres nos sentíamos impotentes al no saber cuál es la causa y cómo podemos ayudar. De alguna manera tratamos de darle estímulos o animarla. Salgamos, vamos a pasear al perro, ven con nosotros. No, no puedo. Quiero decir que a veces la situación nos supera. Si tuviese que describir la enfermedad, la compararía con una batería. Una persona sana se levanta por la mañana con la batería al 100% y la usa durante todo el día. Por la noche se acuesta y carga la batería por completo durante la noche, con la que puede comenzar el día siguiente. En nuestro caso es completamente diferente. Solo tenemos un pequeño porcentaje de la batería que nos tiene que servir para todo el día. Y nuestra batería en realidad no se carga, ni siquiera durante la noche o durante los periodos de descanso. Siempre tenemos que arreglárnoslas con ese pequeño porcentaje de batería. Nuestro cuerpo en realidad siempre está desabastecido. Tenemos muy poca energía. Sonia Cole, ex diseñadora de comunicaciones, también sufrió mononucleosis y se recuperó. Sin embargo, después de varias infecciones virales en 2012, no volvió a sanar. Le resulta agotador hablar demasiado tiempo ante la cámara, por eso realizaremos las entrevistas más largas a través de Internet. ¿Podría describir brevemente sus síntomas? Es decir, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Con los años fueron apareciendo cada vez más síntomas. Tenía constantemente infecciones de las glándulas salivales, inflamación de oídos.
En 2015 estuve en el hospital 3 veces porque tenía problemas intestinales muy graves. Esta bronquitis, es decir, esta sensación de ardor en los pulmones, no desaparecía. Así que iba de un médico a otro. Recuerdo que fui al neurólogo, creo que eso fue en el 2016 o 2017, y él solo vio mi historial médico, lo grande que era, y dijo, no necesito mirarlo, ya puedo decirle que es psicosomático. Para la mayoría de los médicos esta enfermedad es desconocida, aunque ya en 1969 fue incluida en la Clasificación Internacional de Enfermedades Neurológicas por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el día de hoy, los afectados reciben diagnósticos erróneos como depresión o trastorno mental. Fui a mi médico de cabecera, a quien por supuesto le describí todos mis síntomas. Le dije cómo me sentía, cómo estaba. Él tampoco pudo hacer nada, pero dijo que podría ser algo de estómago. He ido a varios naturópatas y tampoco pudieron ayudarme realmente. En aquel momento intentamos muchas cosas, pero nadie podía decirnos qué estaba sucediendo. Como ningún médico podía ayudar a Eileen, ella misma se informó en Internet y encontró investigaciones de la Universidad Técnica de Múnich y del Centro Helmholtz. Aquí nos encontramos con Uta Behrens. Esta científica realizó un gran estudio sobre la mononucleosis en el Centro de Investigación de Infecciones. En este contexto se encontró con pacientes jóvenes que no se recuperaron después de la infección y desarrollaron síndrome de fatiga crónica. Casi ningún investigador en todo el mundo se ocupa del síndrome de fatiga crónica en niños y adolescentes. En Alemania, ella es la primera. El factor desencadenante mejor caracterizado es, en realidad, la infección o las infecciones con diferentes agentes patógenos. La mayoría de ellos son patógenos virales. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr o el virus SARS-CoV-2, pero también los enterovirus. Para las bacterias también se describen casos individuales. En algunos casos también se consideran desencadenantes un accidente o una operación. Estos casos no se comprenden tan bien como los provocados por infecciones en personas sanas que se manifiestan en estas reacciones inmunitarias exageradas. Más del 90% de las personas se infectan en algún momento de sus vidas con el virus de Epstein-Barr. La infección por lo general se presenta en la niñez temprana. Suele transcurrir sin síntomas y en la mayoría de los casos no tiene consecuencias. Sin embargo, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes, la infección puede manifestarse como lo que se denomina mononucleosis. Los síntomas incluyen fiebre alta, fatiga, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos. En general, la enfermedad se cura sin ningún problema. Sin embargo, algunos pacientes desarrollan complicaciones potencialmente mortales, como dificultad para respirar, ruptura del vaso, deficiencia de células sanguíneas o procesos de larga duración como el síndrome de fatiga crónica. Se estima que 40.000 niños y adolescentes se ven afectados en Alemania por el síndrome de fatiga crónica. El diagnóstico de la enfermedad es complejo. No hay signos biológicos a través de los que la enfermedad pueda medirse objetivamente. Para encontrar la causa del constante agotamiento y dolor de Eileen, primero deben descartarse otras enfermedades. Los criterios de consenso canadienses establecidos internacionalmente para el síndrome de fatiga crónica ayudan a los médicos a realizar el diagnóstico. Estos describen síntomas neurológicos y cognitivos, trastornos inmunológicos, dolores musculares, articulares y de cabeza, trastornos del sueño. El síntoma más claro para distinguir el síndrome de fatiga crónica de otros tipos de encefalomielitis es el malestar post-esfuerzo, o PEM por sus siglas en inglés. Después del esfuerzo mental y físico empeoran todos los síntomas y los afectados experimentan un colapso, lo que llaman crash. ¡Qué horror! ¡Denle Snickers, por favor! No estás en tu juego cuando tienes hambre. Snickers. Llegó Black Friday. Tenemos 50% de descuento en mi programa de inglés y la fluidez. 9 meses después de enfermar de mononucleosis, Eileen finalmente recibió un diagnóstico inequívoco de Uta Behrens, de Múnich.
síndrome de fatiga crónica. Sin embargo, ¿qué ocurre después del diagnóstico? Hasta la fecha no existen fármacos ni terapias que combatan las causas de la enfermedad. El tratamiento estándar se orienta a los síntomas. Además del tratamiento orientado a los síntomas, que incluye medidas de apoyo circulatorio, es importante asesorar bien al paciente, recomendarle técnicas de relajación y enseñarle a manejar sus bajas reservas de energía de la mejor manera posible, para que no se sobrecargue y de todos modos haga ejercicios ligeros, cortas caminatas diarias si es posible, para que no pierda del todo su condición. Aileen participa ahora de un gran estudio dirigido por Uta Berens, quien junto a su equipo investiga el desarrollo de la enfermedad en pacientes con síndrome de fatiga crónica. Controla regularmente su pulso y presión arterial y se analiza su sangre. En la denominada prueba de Shelon se miden los cambios en su circulación. Genau, die Beine schön gerade, so genau, den Kopf hinten anlegen. ¿Te sientes mal? No, mareada. ¿Prefieres tumbarte? Sí. El gran problema de esta enfermedad es que no es visible en el paciente, y esto perjudica la investigación, ya que la estigmatización dificulta en mayor o menor medida el tratamiento, pero también la atención científica. Y en realidad le debemos ahora un cierto impulso en la investigación a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y a partir de esa ola que comenzó allí, gracias a Dios, ahora avanza un poco la investigación. Todavía a pequeña escala y con la financiación del gobierno. Traje algo para comer. A la mayoría de los enfermos en Alemania se los abandona a su suerte y dependen del cuidado privado de familiares o amigos. Hasta la fecha, el síndrome de fatiga crónica no está reconocida por los seguros médicos, por lo que apenas se hacen responsables de los gastos, de modo que los afectados tratan de ayudarse a sí mismos con procesos de prueba y error. De hecho, lo he probado todo, realmente todo, porque estaba tan desesperada. Entonces probé, por casualidad, con un medicamento no indicado, es decir, un medicamento destinado en realidad al tratamiento de otra enfermedad. Y entonces, según sé ahora, sufrí un crash. Y entonces me informé sobre este medicamento y me encontraba una y otra vez con una enfermedad que no conocía antes, la encefalomielitis miálgica, y pensé, esto es exactamente lo que me pasa. Leyó eso y dijo, sí, mira esto. A esta gente le ocurre lo mismo que a mí. Y entonces recuerdo que me lo envió. El texto asustaba mucho. Y recuerdo que cuando lo leí sentía la necesidad de salir. Sí, tenía que salir de mi oficina. Lo siento. No pensé que sucedería esto, pero... Puedes parar. Sí, tengo que hacer una pausa corta. Por un lado, me sentí aliviada de leerlo y de identificarme con ello al 100%. Y por otro lado, sabía que después de estos 6 años de lucha, probablemente pasaría mucho tiempo antes de recuperarme. Y que no estaba claro si alguna vez volvería a estar sana. Un proceso que dura unos 9 años comenzó con una neumonía. En las semanas y años que le siguieron, no volví a sentirme como antes. Me sentía como una persona de 90 años con un andador que solo avanza una cierta distancia y nada más.
Durante 2 años y medio, Ralph Lipke fue enviado de un médico a otro. Nadie pudo encontrar nada, hasta que su cardiólogo le habló de Carmen Scheinbenbogen en el Hospital Charité. En 2016, ella le diagnosticó síndrome de fatiga crónica. Hola, señor Lipke, bienvenido. Venga conmigo, por favor. Bien, tome asiento, por favor. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo está? Sí, empeorando constante, pero lentamente. ¿Y continúa trabajando? No, estoy de baja por enfermedad. Bien, ¿y antes podía hacerlo? Bueno, fui reduciendo mi actividad al trabajo de oficina y de ahí pasé a trabajar en casa. Pero eso tampoco funcionó. Las 8 horas diarias, incluso con descansos, son insoportables. ¿Me ha traído estos resultados? Sí. Los neurotransmisores autoinmunes. Ahora son realmente altos. Cuando lo vi por primera vez ya eran altos, pero ahora tiene aquí valores muy, muy altos. Ahora suponemos que estos anticuerpos también regulan todo el control y que su función está algo alterada. Y puede ser que esto conduzca a que cuando se está bajo estrés, por ejemplo, los músculos no reciban el suministro de sangre adecuado, se produzcan dolores rápidamente, no se pueda concentrar tan bien y en última instancia la producción de energía también esté controlada por este sistema, de modo que quizás esto explique incluso todas las molestias que conlleva la enfermedad. Bien, detengo la presentación en este momento para que hagamos un poquito de discusión, ¿no? Como ven, es un síndrome relativamente poco conocido, aunque vemos que en Europa se ha llevado, particularmente en Alemania, Francia y en algunos otros países desarrollados, un poquito más de seguimiento, ¿no? Entonces asocian ahí algunos elementos como pudiese ser algunos virus, porque dicen, bueno, quizás en los adultos pueden haber otros factores causales, pero ¿qué pudiera estar explicando eso en niños y en adolescentes? Entonces se ha visto cierta relación, no causal, pero alguna asociación entre el virus de Epstein-Barr y otros virus. Pero ¿qué ocurre? Si estas personas ya estaban en una actividad laboral, ¿quién nos dice o quién puede asegurar que no haya sido producto de alguna exposición a algún elemento físico, químico o, por qué no, mecánico o estrés en el día a día, sobre todo en pacientes mayores? O si en realidad hay un virus que está desencadenando esto, los trabajadores de la salud pudieran estar entonces teniendo un mayor riesgo de estar mayormente expuestos. Por otro lado, las infecciones por Epstein-Barr o algunos de estos virus que se comentan acá son bastante frecuentes en la población mundial. Entonces, de alguna manera, pudiésemos estar entonces ante la presencia de algún efecto de este tipo, o realmente es una asociación. ¿Qué tan fuerte es esa relación? Porque si todos en algún momento pasamos por ese virus y la mayor parte de los casos son asintomáticos, realmente, ¿qué dice que ese síndrome de fatiga crónica tenga una relación causal con esos virus? Y no simplemente que, digamos, fue una asociación, digamos, estadística. Es importante tenerlo en cuenta porque muchos de nuestros colaboradores pudieran estar presentando un tema de este tipo y entonces estar en el tema de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Fue el estrés crónico? ¿Fue las condiciones de trabajo que llevaron a una inflamación del tejido nervioso? ¿O realmente fue una inflamación primaria desencadenada por una respuesta inflamatoria iniciada por un virus el que llevó a la descompensación del colaborador? Entonces es importante tener en cuenta no solamente los elementos que vimos en el primer video, los factores físicos, químicos, los polvos, los temas de virus, bacterias, sino que adicionalmente tener en cuenta que el hecho de estar bajo estrés psicológico y mental, esa presión del colaborador directamente por el puesto de trabajo, por la comunidad o por el grupo de compañeros, en el caso del móvil, puede estar entonces causando
enfermedades que llevan a un colapso de ese colaborador y que puedan estar confundidas con una especie de enfermedades mentales como la depresión o algunos tipos de otros diagnósticos psicológicos. No sé si quisieran darme ustedes su opinión o su retroalimentación en base a este video que hemos visualizado. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos compañeras, licenciados y licenciadas? Para ir entonces cerrando la sesión del día de hoy y puedan disfrutar ya este fin de semana maravilloso. Profe, es interesante cómo se puede identificar o buscar esa trazabilidad de qué ha pasado con una enfermedad a lo largo del tiempo. Y como usted dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A veces hay enfermedades ocupacionales que tal vez no son enfermedades ocupacionales, que vienen por alguna otra raíz de algún otra afectación que pudo tener la persona anteriormente, pero hay situaciones que empeoran esa situación que puede tener una persona. Entonces, esa es la parte en la que nosotros debemos buscar como prevencionistas, evitar que las personas empeoren en alguna situación que tengan dentro de su área de trabajo. Gracias, ingeniero Rose. Y el tema es que quizás esto lo descubren en Alemania porque es Alemania y tiene un sistema de salud quizá un poco más desarrollado que los nuestros. Pero ¿qué tal si aquí nuestros colaboradores simplemente porque tienen que trabajar el día siguiente, porque no pueden hacer otra cosa, sino seguir en el día a día porque no hay nadie o un equipo de salud lo suficientemente robusto como para establecer esa relación causal? Son cosas que hasta el momento, como ven, son de baja prevalencia, pero que definitivamente tenemos que estar pendientes de esos posibles efectos que puedan tener algunas condiciones de salud. En este caso, pudieran estar asociados a algunos virus, pero como le digo, los virus pueden afectar a una gran cantidad de la población y no necesariamente fueron de inicio, pero probablemente sí una exposición a cierto estímulo, no solamente laboral, sino ambiental, que puede dar lugar a esto. Entonces, profe, disculpe. Adelante, ingeniero. También, bueno, como me llamó la atención, busqué en internet más o menos qué era, y entonces también dice que otros síntomas que presenta ese síndrome es la desmotivación, la pérdida de la autoestima laboral, la deserción y el abandono y el suicidio, de las tareas. Ajá, y la tendencia al suicidio. Sí, entonces es bastante interesante porque imagínense que de pronto alguien desmotivado y tenga eso y uno no sabe porque uno lo está viendo nada más como desmotivación y puede ser ese síndrome, ¿verdad? Claro, claro. Por eso tenemos que estar muy claros y muy abiertos, licenciado Villarreal, que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino que es esa condición de bienestar, tanto biológica, psicológica, social y espiritual, que hay muchos factores que pueden alterar este equilibrio entre la persona, su ambiente, su comunidad y su área laboral. Entonces, responsabilidad de todo, pues estar muy alerta de todos estos elementos que pueden poner en riesgo en determinado momento la salud de nuestros colaboradores. Y también que mencionaban agentes de riesgo físicos, químicos y biológicos, pero también está la parte que yo le llamo el corazoncito de la parte de seguridad y salud ocupacional, que es la parte ergonómica. Por supuesto. Porque muchas veces esas afectaciones vienen o la raíz de algunos daños son la ergonomía y cómo está la persona en su área de trabajo. Sin duda, todo lo que es el sistema musculoesquelético y sistema nervioso central, pues si no está en la posición correcta o si tiene ciertos grados de limitación, pues a la larga esto se va a notar. Y también, como usted dice, que en otros países están muy desarrollados en estos temas y acá estamos en los Pirinos,
Y aparte de eso, la lucha es constante y es bastante fuerte porque por lo menos con agentes de riesgos biológicos, en donde el personal o los operarios se sienten que realizan su trabajo porque lo tienen que hacer, pero están en constante contaminación biológica dentro de sus áreas. Por ejemplo, donde yo trabajo es un matadero, entonces constantemente expuestos a la sangre, al rumen, a las heces, a parásitos, en donde si no se protegen como debe ser, entonces la persona va a empeorar alguna condición que pueda tener o puede estar sano y puede adoptar entonces una enfermedad ocupacional. Así es, ingeniero. Hemos visto como algunos colaboradores de estas áreas de beneficios para los humanos, pero no beneficios para los animales, beneficios se ven expuestos, y particularmente a lo relacionado con las heces, ¿no? No porque el hecho de que ese excremento no necesariamente es por una contaminación bacteriana, sino que pueden tener algunas esporas, o en esas heces crecen más rápido los hongos, que no necesariamente vienen del intestino de la vaca, pero Exacto. que son el caldo de cultivo para que crezcan esporas de algunos hongos, y esos hongos son capaces de liberarse de esas esporas y penetrar por la vía respiratoria y depositarse en los alvéolos y empezar a producir enfermedad desde el punto de vista respiratorio. O inclusive pudiesen entrar a través de pequeñas heridas en la piel y entonces crear casos de micosis profunda. Muy importante lo que estamos comentando. Sí, algunos operarios se tienen la cultura de, no, me acostumbré, o yo siempre lo he hecho así. Cuando yo inicié en este trabajo, había un señor que trabajaba limpiando las tripas o las vísceras de las reses. Entonces, yo recuerdo que tenía como una semana de estar ahí y le dijeron que yo era la de seguridad y salud ocupacional. Entonces me preguntó que mire lo que tengo en las manos. Y me enseñó las manos, cómo las tenía. Y tenía hasta huequitos en las mismas manos ya de la misma contaminación a la que él estaba expuesto y los guantes que utilizaba en ese momento. Y hasta el sol de hoy, cada vez que me ve, me dice, gracias a ti, mira cómo tengo estas manos, porque le cambiamos el equipo de protección personal. Y cada vez que hacía algo, ya sabía que se tenía que lavar las manos constantemente y darle algunos lineamientos o algunos consejos de seguridad y salud ocupacional a las personas y capacitaciones. Ellos se sienten que se les está tomando en cuenta el personal se preocupa por ellos, por lo menos en mi caso, que me tengo que preocupar por la salud y la integridad física de los trabajadores. Entonces, se siente la diferencia cuando la persona se le va creando esa cultura de seguridad en el trabajo. Claro, y usted se siente, por supuesto, satisfecha porque ha logrado ese pequeño cambio, ese granito de arena en todo lo que es la salud ocupacional y laboral en la República de Panamá, ¿no? Ese pequeño cambio en capacitación, ese pequeño empuje, y le vale no solamente que usted se sienta bien, sino el reconocimiento posteriormente por su grupo de colaboradores. Entonces, no decaigamos en esta lucha por una mejor salud y bienestar para todo el pueblo panameño. Para mí ha sido entonces un honor compartir con profesionales de la talla de ustedes, con la experiencia que tienen en cada una de sus áreas. Y bueno, será hasta la semana que viene entonces cuando nos volvamos a reunir para información adicional que vamos a compartir entre ustedes y nosotros para lograr la creación del conocimiento que fortalezca la salud y la seguridad laboral en la República de Panamá. Que pasen un excelente fin de semana y Dios les bendiga. Gracias, profe. Amén. Buenas noches, profe. Que descansen. Buenas noches, profe. Bendiciones para todos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Disfruten. Buenas noches, profe. Bendiciones.
Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos por su apoyo. Bendiciones, profe, cuídese. Amén.